El gobierno y las FARC acaban de llegar a un primer acuerdo en el tema agrario. Según la revista Semana, lo más interesante es el ánimo reformista de una guerrilla que se proclama marxista-leninista. Las FARC no están en contra del latifundio, sino de las grandes extensiones de tierra improductivas. No está en contra de que extranjeros compren y exploten la tierra en Colombia, como sí lo está el Polo Democrático y el Partido Conservador, sino de que vengan a comprarla y a explotarla sin ningún control. También están de acuerdo con la restitución a las víctimas de manera integral y no parece importarles mucho las críticas que hay en torno a los problemas de ejecución que empieza a tener esa ley. Todos estos planteamientos de las FARC están de acuerdo con las reformas que ha planteado el gobierno Santos. La ley de víctimas y de restitución de tierras que ya se inició y la ley de desarrollo rural integrado DRI que aún no ha presentado. Con razón, la silla vacía ha dicho que las promesas de Santos son el discurso agrario de las FARC. ¿Qué pasa si estas reformas que ha prometido el presidente Santos no se cumplen? ¿Qué pasa si la ley de víctimas y de restitución de tierras no encuentra el camino para llevarse a cabo? Para discutir estos temas, hemos invitado a Carmen Palencia, líder de la Asociación Tierra y Vida, ganadora del Premio Nacional de Paz 2012, en compañía de Gerardo Vega. Palencia ha sido una de las líderes que se ha puesto al frente del proceso de restitución de tierras y el epicentro de su lucha ha sido Urabá. Ha sobrevivido a cerca de 10 atentados contra su vida. Luis Jorge Garay, uno de los economistas colombianos más destacados de la historia nacional, lleva muchos años estudiando el tema del desplazamiento forzado y de la captura del Estado por parte de los grupos ilegales. Ha sido un crítico de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Ricardo Sabogal es el director de la Unidad de Restitución de Tierras. En este cargo, Sabogal tuvo que montar la institucionalidad de la restitución de tierras a nivel nacional y ayudar al Consejo Superior de la Judicatura en la puesta en marcha de 15 magistrados y 23 jueces de restitución. Juan Fernando Cristo, senador por el Partido Liberal y autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Muy buenas noches y bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Esta mesa busca a través del debate plantear desde los distintos puntos de vista en qué está el tema agrario y sobre todo específicamente el tema de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Aquí están víctimas, aquí están representantes de los gremios agrarios, está representantes del Congreso, el autor de la propia ley, está el representante o el encargado de la institucionalidad de esa ley, y también está el académico y quien ha estudiado por muchos años todo este tema del problema social que ha generado la violencia y el conflicto en Colombia. Por eso quería comenzar con el académico de esta mesa, Luis Jorge. Para hacerle una pregunta, usted ha sido un crítico de la ley de víctimas y de restitución de tierras. ¿Sigue siendo igual de crítico frente al tema o ha ido mejorando su posición? Bueno, muchas gracias, Mara Jimena, por la oportunidad. Debo aclarar que yo pertenezco a una comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, que nuestra obligación es reportar ante la Corte Constitucional sobre los avances de las políticas públicas y de la observancia de los derechos de la población desplazada ante la Corte Constitucional. Nosotros participamos muy activamente en todo el proyecto legislativo que dio lugar a la ley de víctimas. Por supuesto, fuimos colaboradores, pero con una crítica constructiva, siempre con el entendido de que aprobar una ley de víctimas era un primer paso en Colombia del reconocimiento del estatus social a las víctimas de Colombia, recordando que en los últimos 25 años el 12% de la población colombiana ha sido víctima. Nosotros como comisión y yo como director del proceso de verificación fuimos en el proceso legislativo agudos en los comentarios porque pensamos que una ley de estas debe ser lo más garantista posible en favor de las víctimas, que es la parte más débil de todo el proceso. Infortunadamente, la ley
se fue debilitando el proyecto de ley hasta llegar a la ley final, donde se le quitó el carácter puramente transicional de justicia para darle un carácter más ordinario a la justicia de restitución de tierras, y además se crearon unas figuras que de nuestro juicio desde la discusión del proyecto de ley pueden ser una talanquera y un precedente muy grave de violación de derechos humanos y en beneficio de victimarios, testaferros o usufructuarios, incluso legales o supuestamente legales, del despojo de tierras en Colombia. Y por último, hacíamos una observación de que de los estudios que hemos realizado hay un porcentaje alto de las tierras abandonadas que supuestamente hoy podrían estar todavía abandonadas y donde no se hubiera todavía consolidado y formalizado un despojo legal, y que por lo tanto la ley debería haber incorporado, Esas cosa que tierras nos vencieron, abandonadas. las tierras abandonadas, hacerlo la restitución por la vía administrativa. Por fortuna, hoy hay un consenso tanto en algunos sectores del Congreso como de la institucionalidad del Gobierno Nacional, incluso del Consejo Superior de la Judicatura, de que es importante avanzar o bien con un proyecto de ley o bien con un decreto presidencial reglamentario para poder proceder por la vía administrativa en multiplicidad de casos donde no hay oposición y otros, que haría más eficiente, eficaz, y por lo menos garantizaríamos que se avanzaría a una restitución de tierras que hoy todavía no estamos muy claros hasta dónde puede llegar. Bueno, después de este envión que le ha tocado aquí el doctor Garay a la ley, yo sí quisiera oír al doctor Ricardo Sabogal. ¿Cuáles son, primero, las respuestas que le da al doctor Garay, pero cuáles son, digamos, esos puntos importantes de los cuales ya se puede hablar en este momento en materia de aplicación de la ley de restitución a las víctimas de sus tierras? María Jimena, yo creo que es bueno poner este tema en términos históricos, porque lo que hizo el presidente y el Congreso al aprobar la ley fue meterse al almendrón del problema, el tema agrario. Basta nomás mirar que en el año 70 se aprobó la implementación de jueces agrarios, no funcionó uno. La ley 975, que tanto se habló, conoció sus primeras sentencias 6 años después. Sí, sí. Tierras, 700 hectáreas creo que fue lo que hicieron, en 8 años. Y este gobierno se aprueba la ley con el Congreso y todo ese esfuerzo grande que se hizo. En un tiempo récord, instala una institucionalidad a lo largo y ancho del país para recibir reclamaciones de despojados. De la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, instala jueces a lo largo y ancho del país. Una institucionalidad nueva, no había nada. O sea, no podemos decir que aquí venían jueces, no, jueces nuevos, capacitándolos. Funcionarios de la unidad, capacitándolos en un tema que había olvidado el país, que era el tema del derecho agrario. Aquí el derecho agrario lo olvidaron las universidades. Y uno de los grandes problemas que debimos enfrentar el año anterior fue formar gente en temas agrarios. Entonces, todo eso lo hicimos en un tiempo récord. Y no solamente eso, sino arrancamos a tramitar reclamaciones. Nosotros le recibimos a la institucionalidad de 975 las reclamaciones que habían hecho. 5.000 recogieron en 8 años. Nosotros en 6 meses recogimos 31.000. Y 5.000 empezamos a tramitar en un modelo transicional muy rápido. Y en eso yo tengo una distancia con el profesor Luis Jorge. Y es que yo sí creo que eso es un trámite rápido. Nosotros cogimos ya 5.000 reclamaciones y ya en este momento los jueces de la República tienen 1.200 procesos ya tomando decisiones finales. No en largos trámites como era normalmente en los procesos civiles de 8 años, 10 años. O más. O más. Ya tenemos decisiones finales diciendo esto es para esta persona. Casos emblemáticos con muchas personas muertas, desgraciadamente, ya están en manos de los jueces pendientes de decisión final.
casos que llevaban 15 años ahí. Entonces, ¿Cuántos fallos? En este momento tenemos 7 fallos de los jueces. Arrancaron el año muy bien. La semana pasada, en su primera semana, los jueces de Sucre empezaron ya con sus primeras decisiones judiciales. Jueces del norte de Santander, la tierra del senador, también empezaron con fallos. Y lo que hemos visto de la mano de la judicatura es que los jueces tienen muchas ganas de fallar. Y además nos han gustado mucho los fallos, porque Tumaco falló también. Tumaco falló también. Hay unas muy buenas sentencias, muy del tipo de la T025. Los jueces preocupados porque la gente pueda volver a sus predios, porque tenga proyectos productivos, porque tenga vivienda, sí, porque eso sea integral, que es un poco la introducción. ¿Y lo que dice el doctor Garay sobre las tierras abandonadas? A nosotros nos parece que definitivamente hay todo un trabajo por hacer, porque hay muchos casos que no tienen que ir donde el juez. ¿Para qué voy a llevar a un desplazado que tiene la propiedad plena, pero sí tengo que atenderlo? Porque él debió dejar el predio, tiene deudas que lo afectan y eso se puede atender vía administrativa. Nos tenemos que ir porque se nos alargó un poco la presentación inicial, pero no se vayan que faltan las otras representantes, los otros representantes en la mesa que tienen que ver con la ley de víctimas y restitución de tierras. Estamos en Semana en Vivo, ya volvemos.